características de las ondas. Pero antes de comenzar, espero que estén bien, que hayan disfrutado de sus vacaciones, que hayan dormido lo suficiente y que hayan visto muchas películas. Algunos espero que no hayan estado jugando hasta tan tarde y ojalá más de alguno de ustedes haya leído un libro. Por esa razón, para comenzar, vamos a recordar justamente lo que son las partes de las ondas. Las partes de las ondas tienen una gran importancia ya que me van a permitir determinar lo que son, por ejemplo, las notas musicales, el volumen que tienen o en algunos elementos justamente otras características que vamos a ir viendo a lo largo de estas clases. Por esa razón, les recomiendo que presten atención y así vamos viendo justamente todo lo que tenemos que hacer. En este caso, lo que estamos observando es una onda que está dibujada desde el punto de inicio del monte hasta el final del valle. Todo este elemento que está marcado es lo que se llama una onda o también vamos a llamarlo ciclo. Esta onda está formada por un monte, que es justamente la parte más alta, y un valle, que sería la parte más baja. También tenemos el concepto de amplitud, que va a ser la medida desde el punto más alto hasta el punto más bajo. Recuerden que siempre la distancia que vamos a tener desde donde parte hasta donde termina esta onda va a tener como nombre longitud de onda, aunque suene aburrido y aunque suene redundante, pero sí se llama. Entonces, todos esos elementos van a ayudar justamente a tener algunas características como por ejemplo el volumen, la amplitud, que fue algo que ya mencioné. Entonces, vamos a seguir avanzando en nuestra presentación. Les dejo el video para que puedan recordar y ver bien cuáles son las partes de las ondas y así puedan complementar mejor este conocimiento. El objetivo de esta clase que vamos a tener en esta oportunidad va a ser conocer los conceptos, conocer el concepto de periodo de una onda. El periodo de una onda es sumamente importante ya que se va a ocupar, por ejemplo, en música para establecer ritmos, notas musicales, sonidos agudos o graves. También vamos a poder determinar por ejemplo, lo que es el efecto Doppler, utilizando el concepto inverso al periodo, pero eso va a ser algo que vamos a ir avanzando a lo largo del camino. Entonces, para comenzar, vamos a justamente preguntarnos qué entendemos por periodo, porque esta palabra se utiliza bastante. Las niñas lo conocen más que bien porque siempre han escuchado o han estudiado lo que es o ha tenido el primer periodo menstrual y también han escuchado muchos lo que es el periodo de rotación. Vamos a partir ejemplificando lo que es el periodo y recordando qué es con la Tierra. La Tierra, ¿qué es lo que hace? Una vuelta la va a efectuar cada 24 horas. Eso es lo que nosotros vamos a definir como periodo de rotación. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender? Que siempre, cada vez que se repitan 24 horas, siempre va a haber una vuelta. Por esa razón, tenemos varios días durante la semana y de esa semana se van a ir repitiendo para tener justamente lo que son meses, años, etcétera. Eso genera justamente que durante las clases de historia nosotros tengamos diferentes periodos históricos, por ejemplo, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, porque son justamente periodos que se van repitiendo continuamente, donde siempre hay hitos que se van a generar. Y también la Tierra tiene lo que se llama el periodo de traslación, que es en 365 días realiza una vuelta. Y obviamente cuando vuelvan a ocurrir 365 días, yo voy a tener otra vuelta y así van generándose los años. Entonces, ¿qué entendemos por periodo? Porque ya lo vimos que está presente en todos los que hemos hablado y en nuestro lenguaje coloquial. Significa que siempre va a haber algo que se va a ir repitiendo cada cierto lapso de tiempo. Eso hace que sea una secuencia y que esa secuencia siempre tenga un mismo valor, que en este caso va a ser el tiempo medido. Por esa razón, vamos a
a aplicar este concepto ahora, pero en física, pero justamente a lo que son las ondas. Por esa razón, el periodo nosotros lo vamos a decir como el tiempo que se tarda en producirse un ciclo o el tiempo que se produce en generar una onda. ¿Por qué razón? Un ciclo, una onda van a ser sinónimos. Entonces, ahora vamos a ir incorporando en nuestro lenguaje científico, nos estamos alfabetizando, que justamente un ciclo va a ser también una oscilación completa o también lo que nosotros llamamos una onda. Entonces, estas ondas también eh, al medirse a lo largo del tiempo, van a tener un periodo, es decir, el tiempo que se demora en generar una cierta cantidad de ciclos u ondas. Entonces, ¿cómo vamos a medir este periodo? Utilizando el concepto de unidad de medida llamada segundo. También podría medirse en años, en meses, en días, pero va a ser muy complejo entenderlas porque las ondas no se hacen por tanto tiempo. Entonces, ahora vamos a aplicar esto. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Vamos a seguir trabajando con ondas perfectas para poder entender mejor justamente el concepto de periodo. Entonces, si observan la imagen que se encuentra en esta zona, se van a dar cuenta que hay dibujada una cierta cantidad de ondas y hay un tiempo que está definido claramente en este caso que serían 5 segundos. Entonces, este tiempo es el que me va a permitir justamente medir el periodo. Entonces, vamos a ver cuál es el periodo de esta onda. Primero, tengo que fijarme los datos que tengo. Como tengo una imagen, yo tengo que ser capaz de inferir la información solamente observando. No es necesario que me den por escrito todos los datos. En este caso, yo tengo que contar y lo que observo en primer lugar serían las ondas. Entonces me doy cuenta que acá hay un monte y un valle, tengo una onda. Un monte y un valle, tengo otra onda. Y así voy contando hasta generar las 5 ondas. ¿Y en cuánto tiempo se hacen esas 5 ondas? En 5 segundos, que es justamente la información que tengo de esa imagen. ¿Qué tengo que recordar? Para calcular el periodo yo tengo una fórmula. ¿Cuál era la fórmula? Tiempo dividido en números de ciclos. Si no me acuerdo qué es el número de ciclos, tengo que pensar un ciclo es lo mismo que una onda. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cuento la cantidad de ondas, las tengo acá. Y el tiempo se encuentra ya descrito. Entonces, de esa manera yo voy a poder reemplazar. ¿Y qué voy a tener en este reemplazo? Voy a tener justamente la información que necesito. Entonces el periodo sería justamente los 5 segundos dividido en 5 ondas. Al simplificar esos valores me va a dar como resultado un segundo. ¿Y qué es ese segundo que me da como resultado? Y acá viene el análisis, que es la parte más importante. Significa que en el lapso de un segundo yo voy a ser capaz de dibujar una onda. Entonces verifiquemos si esa información es correcta. Entonces verificamos en un segundo cuánto tengo, una onda. ¿Qué pasó cuando avanzó otro segundo? Voy a tener otra onda. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo justamente el periodo? Va a ser un elemento que se va a ir repitiendo o una secuencia a lo largo del tiempo. Ahora le toca a ustedes. ¿Qué es lo que vamos a observar? Tengo dos ondas, una L y una M. Estas dos ondas están graficadas en 2 segundos. Esto es lo que se observa en un osciloscopio. Entonces, en un cuaderno que ustedes tengan en la casa, van a tener que decirme cuál es el periodo que tiene cada una de esas ondas. ¿Por qué razón? Vamos a hacer un análisis. ¿Qué tiene que decir eso? Que usted va a tener que ser capaz de decirme cuál es el periodo de la onda L y cuál es el periodo de la onda M. Y después va a tener que hacer un desafío. Este desafío es más que nada para desarrollar la parte de análisis y que usted vaya pensando. Recuerde que física no todo se tiene que aprender de memoria, sino que hay que entender también lo que es más importante. Entonces el desafío es lo siguiente. Usted
tiene que ser capaz de decirme y de pensar lo siguiente. Si yo tengo estas dos ondas y yo asumo que son notas musicales, usted me podría decir simplemente observando las ondas y verificando el periodo, ¿cuál de ellas podría ser la más aguda? Y lo otro, ¿cómo relacionarían el sonido agudo grave con el periodo? Ahí ustedes tienen que pensar. No es necesario que sepan la respuesta, porque eso lo vamos a ver más adelante, pero es bueno que vayamos pensando para ir generando estas habilidades que no son solamente para las clases de física, sino que son para la vida cotidiana. Uno tiene que pensar e ir un poco más allá. Entonces, una vez que tengan ya resuelta esta práctica, vayan al ticket de salida. Recuerden, el ticket de salida no va a ser de periodo. El periodo se va a medir la próxima semana y esta semana lo que vamos a tener como evaluación de ticket de salida va a ser de las actividades de la clase 3 y 4, es decir, dibujar ondas, y también van a tener que ser capaces de contar cantidad de ondas, identificar la amplitud, la longitud de onda. Ya niños, que tengan una buena semana, que estén bien y nos estamos viendo. Chao, chao.